la inflación respecto al nivel de desempleo, esto sería igual a menos, ¿cierto? Que es lo que sale acá, o sea, al fondo, esa es la pendiente de la curva de Phillips a corto plazo. Ya, ahora tenemos, esta sería mi curva de Phillips en el corto plazo, y esta sería mi curva de Phillips en el largo plazo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? ¿Cuánto debería valer ese parámetro beta? Ya, la curva de Phillips en el corto plazo. ¿Cuánto debería valer ese parámetro beta? Cero, ¿cierto? Beta es igual a 0. Porque en el corto plazo yo estoy diciendo que esto es igual a 10 más. Y en el largo plazo, 0. Beta es igual a infinito. Entonces, claro, acá en el plazo tendríamos que sería igual a infinito y en el corto plazo tendríamos que es igual a 0. Y ¿qué es importante acá también? Bueno, esta es la curva de Phillips para Chile, que algo interesante de este tema, que eso les iba a decir, que es como la serpiente de Phillips esta cuestión. O sea, hay periodos donde la curva de Phillips puede ser una curva como la que estamos estudiando acá, como en 2021, que no era un año normal tampoco. Pero no sé, 2016, vean la forma que tiene. O sea, esto en 2012, ¿qué es eso? No sé, 2020, no. Pero bueno, algo interesante de la curva de Phillips que hay que destacar es que a corto plazo va a depender de las expectativas de inflación de las personas, ¿ya? Pero ya en el largo plazo, las personas empiezan a sus expectativas de inflación empiezan ya a ser muy similares a lo que la autoridad económica, el objetivo de la autoridad económica, la que maneja la cantidad de dinero, que controla la inflación, que en nuestro caso sería el Banco Central, tiene por objetivo respecto a la inflación. ¿Ya? Entonces, por eso, esta como dicotomía entre la inflación y la tasa de desempleo funciona solamente en el corto plazo. En el largo plazo, ya se cumple la dicotomía clásica. O sea, perdón, esta disyuntiva entre inflación y desempleo. Entonces, bueno, acá tenemos la curva de Phillips para Chile. Este gráfico, que se llama curva de Phillips con signos de pregunta, lo saqué del Twitter de Oscar Landerrecht, por si acaso, por si quieren ver la fuente porque él o sus ayudantes armaron esta curva de Phillips y la subieron, y él la subió a su Twitter, ya, de Oscar Landerrecht, que es un economista, estudió, pero es como profe de la Chile. Entonces, y creo que me lo malentí, creo, Oscar Landerrecht, así que por eso es confiable este gráfico. Entonces, bueno, aquí, por eso también fíjense que en este gráfico, por eso marcan los años, porque la curva de Phillips se cumple en el corto plazo. Se supone, dado que nos está diciendo que una variable que es real depende de una variable que es nominal. Entonces, por eso marcan los años, porque como que esta sería la único 2021 sería como el año que se está cumpliendo la curva de Phillips. Pero ya cuando uno lo grafica a largo plazo, que aquí lo tendríamos desde el año 2012 hasta 2022, son 10 años graficada la curva de Phillips. Acá ya es cualquier cosa, porque en el largo plazo se cumple la dicotomía clásica. Y una variable nominal no debería por qué afectar una variable real. Y tenemos este concepto de la tasa de sacrificio, que tiene que ver con esto de las expectativas adaptativas, que para reducir la inflación, quienes formulan política económica pueden contraer la demanda agregada
provocando que el paro aumente por encima de su tasa natural, que es lo que decía que había explicado acá, ya que lo borré, pero podemos ponerlo acá, no sé, en vez de tener esta demanda, entonces tenemos que se contrae la oferta agregada, y esto lo que generaría es una contracción de... Ay, no, lo que está haciendo... Si se aumenta la inflación, se puede contraer la demanda agregada con política monetaria, fiscal, monetaria principalmente. Entonces podríamos contraer la demanda agregada, porque la demanda agregada, sí, como vimos en los capítulos anteriores, sí tú la puedes manipular por medio de política fiscal o monetaria. Entonces, podemos contraer la demanda agregada provocando que el paro aumente por encima de su tasa natural. Entonces, yo contraigo la demanda agregada. Entonces, eso hace que me disminuya el nivel de precio y también me disminuya la producción. Entonces, como me disminuye la producción, despido gente, y como hay más gente sin trabajo, eso hace que me disminuya la inflación. ¿Ya? Entonces, este concepto de la tasa de sacrificio mide el porcentaje del Producto Interno Bruto real de un año que debe ser sacrificado para reducir la inflación en un punto porcentual. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un caso para Chile. Esto es lo que se calculó en este paper de Schmidt, Hebel y Servet en el año 95, que ellos calcularon cuánto había que sacrificar del Producto Interno Bruto para poder disminuir la inflación que era entre el que aumentó mucho, o sea, había un nivel alto de inflación al principio de los 90. Entonces ellos concluyen que si hubiesen adoptado una política de shock para bajar rápidamente la inflación desde un 14% hasta 5%, en un año el costo del producto habría sido de 2,2% y de un 4,5% en el caso de empleo en el primer año. Entonces, respecto a la tasa de sacrificio, uno dice mide el porcentaje del PIB real de un año que debe ser sacrificado para reducir la inflación. Entonces, aquí se está reduciendo la inflación en 9 puntos, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que para este periodo que estudiaron ellos en Chile, la tasa de sacrificio debería ser, yo reduje 9 puntos porcentuales, ¿cierto? De inflación. O sea, en el ejercicio del experimento que ellos hicieron, en 9 puntos porcentuales, y tenía que sacrificar un 2,2% del Producto Interno Bruto. Eso significa que mi tasa de sacrificio habría sido de, eso sería 2,2 sobre 9, 2 sobre 9, eso es 0,24 periódico. Eso significa, ¿cómo interpretamos esto? Que yo, cada punto porcentual de inflación que yo quiero bajar, por cada punto tengo que sacrificar 0,24 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esa es la tasa de sacrificio. Yo sacrifico 0,24 puntos porcentuales del crecimiento del Producto Interno Bruto para disminuir cada una de cada punto porcentual de inflación. Entonces, si yo hubiese querido, no sé, bajar de 14 a 12%, 2 puntos porcentuales, eso significa que yo tendría que sacrificar 0,48 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esa es la tasa de sacrificio, y ellos además conectaron este tema del que como yo estoy bajando el producto, la producción, tengo que despedir gente. Entonces, por eso me dicen que si yo quiero bajar la inflación de 14 a 5%, tengo que sacrificar el Producto Interno Bruto, pero para poder disminuir la producción, tengo que despedir gente. Entonces, esto me afecta, el costo en el caso del empleo es de 4,5%. Entonces, yo disminuyo el empleo en 4,5% y disminuyo el empleo en 4,5% y disminuyo el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2,2%. Y tenemos el otro tipo de expectativas, que como decía, les decía al principio, o sea, para poder trabajar la curva de Phillips, yo necesito saber cómo las personas se forman las expectativas.
de inflación en este caso. Entonces tenemos las expectativas racionales, aquí la gente basa sus expectativas en toda la información disponible, incluyendo la información sobre políticas actuales y futuras. Entonces, en el fondo, la gente no solamente considera la inflación actual o la inflación pasada para tomar, para informar estas expectativas de inflación, sino que también considera, no sé, los planes del gobierno, los planes de la industria privada, la política del banco, lo que va a hacer el Banco Central, si el Banco Central es serio o no es serio, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este gráfico es el último post que muestra la inflación y las expectativas. Y compara el IPC, que sería esta línea azul, con las expectativas de distintas encuestas que hace, la mañana la encuesta de expectativas económicas que hace el Banco Central. ¿Ya? Entonces, usualmente en esta encuesta la gente le preguntan cuánto tú esperas que sea la inflación un año más y cuánto esperas que sean 2 años más. Entonces la gente en un año más usualmente como que siempre proyecta la inflación alta, o sea, alta si está alta o baja si está baja, pero no tanto. Y eso es porque el Banco Central es muy claro y muy correcto para trabajar en Chile. Entonces, por eso también, si ustedes ven aquí la expectativa de inflación a 2 años, acá tenemos que están todas muy cerca, se mueven muy cerca del 3%, que el objetivo del Banco Central es mantener la inflación en un 3%. Entonces, usualmente las personas que entrevistan para la encuesta de la expectativa económica siempre dicen de aquí a 3 años o de aquí a 2 años, el Banco Central va a lograr su objetivo del 3%. Entonces, por eso aquí vemos que la línea verde tiene la expectativa a 2 años de inflación, se mueve siempre muy cerca del 3%. Por supuesto, eso también depende del trabajo del Banco Central. Ya en Chile, como es independiente y como es muy serio el Banco Central, la gente le cree. Le cree, si el Banco Central dice vamos a bajar la inflación, la gente cree que el Banco Central lo va a hacer. Pero en otros países eso no se logra. Entonces, aquí tenemos, dadas estas expectativas racionales que estamos viendo, podemos generar este concepto de inflación indolora, porque con las expectativas adaptativas la desinflación no era indolora, o sea, teníamos que recurrir a algún tipo de contracción económica, alguna recesión para que bajara la inflación. Se genera esta tasa de sacrificio, o sea, hay que sacrificar empleos, hay que sacrificar producción para poder bajar la inflación. Pero si tenemos estas expectativas racionales que se basan en información, podemos generar este concepto de inflación indolora, y quienes proponen las expectativas racionales creen que el cociente de sacrificio puede ser muy pequeño. Entonces, suponga que el nivel de desempleo, esto es un ejemplo simple, suponga que el nivel de desempleo está en su tasa natural, es decir, la inflación por demanda es 0, y bueno, tampoco no hay shocks, entonces no tenemos inflación de costo, tenemos que la inflación igual a la inflación esperada en el 6%. Y suponga que el Banco Central anuncia que hará todo lo necesario para reducir la inflación de 6 al 2% lo más pronto posible. Si el anuncio es creíble, entonces las expectativas de inflación van a caer, quizás los 4 puntos enteros. ¿Ya? Entonces la inflación puede caer sin ni un aumento en el desempleo. Entonces, en el fondo, lo que está planteando con expectativas racionales es que la gente, por supuesto, asumiendo que el Banco Central es una institución seria, entonces aquí lo que estaríamos asumiendo es que tenemos la curva de Phillips, tenemos aquí un nivel de curva de Phillips. Estamos en este nivel de desempleo en su tasa natural, por lo tanto, y tenemos aquí ya, decimos que U es igual a UN y N, y que tenemos U es igual a 0, entonces tendríamos que la inflación es igual a tu tasa natural. Entonces, en el fondo, aquí mi curva de Phillips está definida principalmente por este parámetro, ¿cierto? Por la inflación esperada. Entonces, si el Banco Central, siendo una institución seria y confiable, dice, vamos a bajar, y esto es igual al 6%, ¿ya? Que sale el ejemplo. Vamos a bajar la inflación de 6 a 2%. Y la gente lo cree, va a modificar
su expectativa de inflación, y esto automáticamente, dado este nivel de desempleo, se va a contraer la curva de Phillips, y vamos a tener aquí a este nivel de desempleo una tasa, se modifica simplemente la expectativa y ahora queríamos bajar esto a 2%. Esto imagínense que ya hay bajado a 2%. Entonces, dada este mismo nivel de desempleo, como lo que estamos modificando son las expectativas, la gente, como lo cree, se baja. Y eso, por supuesto, es cuando se tienen expectativas racionales y un banco central confiable. ¿Ya? Y a diferencia de las expectativas adaptativas, en este caso no teníamos que sacrificar empleo ni producción. Acá no se sacrificó nada, pero se logró bajar inmediatamente la tasa de interés. O sea, perdón, no la tasa de interés, la inflación. Sin ningún tipo de costo. Por eso se le llama desinflación indolora. A diferencia de la otra, que había despido, que era como eso es doloroso, supongo. Pero esto siempre considerando que el Banco Central es una mentira. Sí, porque si el Banco Central no le cree, el Banco Central dice una cosa y después hace otra, la gente después dice, no le cree. Entonces, no vas a lograr bajar la inflación haciendo un anuncio de desinflación. Pero en la práctica, ¿cómo se debería reflejado? ¿Cómo se debería reflejado en la práctica? En el tiempo corto, digamos, y no sé, vamos a hacer un anuncio, no, ¿en cuánto tiempo se ha reflejado esta baja de la inflación? Pensando siempre en la expectativa. Que es que igual es difícil. Es como ficticio, ¿no es cierto? Sí, porque igual yo les he mostrado los anuncios que hace el Banco Central, ¿cierto? Y el Banco Central es bien claro en sus anuncios. El tema es que no todo el mundo lee esos anuncios. Entonces, como que, de hecho, esta encuesta de la expectativa económica usualmente se la hacen a gente que trabaja en el mundo de las finanzas. Entonces, yo creo que a través de la gente que trabaja en el mundo financiero o empresas especializadas, ellos absorben esa información y después ellos, si le creen al Banco Central, que en Chile el Banco Central es bien serio y usualmente le creen, entonces, a través de las grandes empresas que siguen esa información, los bancos, las instituciones financieras que siguen esa información, yo creo que a través de ellos que se traspasa la política o la información que dan. Entonces, si el Banco Central dice que va a bajar la inflación en un periodo, no sé, un periodo mediano de tiempo, los supermercados, los grandes supermercados ven esta información y en algún momento van a traspasar esta desinflación a sus precios. Y después esa desinflación traspasa a los consumidores. Y el caso contrario, por ejemplo, el otro día leí un anuncio de la directora de la Universidad que en realidad estudió economía y ha sido contando que tuviera con eso porque todos estaban esperando que la subida que había iba a ser un poquito menor y lo fue así, pero igual fue superior a había como dos números, como y lo que todos esperaban que iba a ser el gasto como a la mitad. Entonces ella dijo que tranquilo, no se desesperen, como diciendo no va a bajar tanto como piensan y va a seguir aumentando, así que ojo. Entonces, igual del otro lado de la profesionaria, pero igual el anuncio que hace, igual repercute en el fondo. Claro, las decisiones de compra de la gente, ¿cierto? Claro. Como que toda esa información repercute en las estrategias que van a tomar las personas. Entonces, claro, si te dicen va a subir la inflación, la gente igual empieza a subir los precios, los negocios, la gente empieza a contraer también su consumo, empieza a ahorrar más plata porque ven, no sé, que están subiendo las tasas, entonces también de esa manera como que se va como traspasando el mensaje de los bancos centrales, serios como es. Claro. Y bueno, la Reserva igual es. Sí, no, la Reserva Federal mueve el mundo. Claro. Y también tienen gente muy seria trabajando. De hecho, se estimaba también que, gracias a la anuncio inicial que era un poco menos la tasa, el Bitcoin como que, o la criptomoneda como que iba a tener una tendencia, pero después de la anuncio de ella sigue a la baja y va a perder. Sí. Y se me va
no se viene mal la cosa que como... Pero también, por ejemplo, otros impuestos, como por ejemplo Nasdaq, el Tesla, también todo se trabaja, creo que diría. Claro, sí, porque en el fondo, si la Reserva Federal anuncia que se viene más inflación, ellos para poder reducir la inflación tienen que aumentar las tasas de interés. Entonces, cuando aumentan la tasa de interés, eso hace que se encarezca el costo del crédito. Entonces, las empresas no pueden pedir tanta plata. Entonces, las inversiones que hacen las empresas se disminuyen o se congelan. Entonces, por eso el Nasdaq, o sea, las bolsas y las acciones de las empresas de Estados Unidos bajan. Y llega, por ejemplo, lo que está haciendo Tesla ahora, que por ejemplo, su total de acciones la está dividiendo, o la mitad. Por ejemplo, no sé, el día de 10.000 y está reportando en 20.000, bajándole el precio. Eso para el que porque como están al precio muy alto, en el fondo para que puedan comprar más acciones y tener más, en el fondo, más flujo de dinero hacia ellos. No entiendo la estrategia de dividir la acción. Escuché que Tesla va a vender, o sea, el dueño de Tesla va a vender las partes de su acciones, como que dividió su patrimonio y parte lo va a tener durante una respuesta por la caída de su acciones de Tesla, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo la había como multiplicar, pero dividiendo el precio, por ejemplo, o sea, que estaban 1.000 para 500, pero en dólares. Claro. Pero no sé cómo lo logran, no cuál es el impulso de hacerlo. Es que debe ser para... Eso como para mantener igual, ¿cierto? Como para vender una cantidad suficiente de plata, pero para quedarse también todavía con las suficientes acciones para que tenga voz y voto en el directorio. Algo así. Pero aquí no va a seguir manteniendo los porcentajes de la compañía independientemente de la acción. O sea, si tiene que el 20% a 10.000 o el 20% a 5.000, la verdad es que no importa el porcentaje de acción. Pero eso no es la Quizás simultánea se simplificaría para que sea comprable con otras personas. ¿Pero solo las de las va a dividir o todas las acciones? No sé, dividido todas. O sea, como, tal vez para dinamizar la venta, porque son más baratas, entonces son más alcanzables. Bueno, la lateral, para 13 pesos. ¿Cuál es la lateral? 13 pesos. Oh. 13 pesos. ¿Cuánto es el máximo? Sí. Okay. Increíble. No se puede comprar solamente. Y sí, se supone. Tampoco todavía está para el pan como una. 300 pesos. ¿300? Sí. O sea, ¿ahora antes valía 600 o van a valer 650? No, 300, pero yo creo que para bajar el precio y realizar la venta tampoco es mucho porque su Claro, no está mal. Tal vez para tener más minoritario, no sé, bueno, habría que investigar cuál es la intención. Ya, entonces aquí tenemos otro ejemplo que calcula la tasa de sacrificio de desinflación de Volcker, que es un ejercicio de Estados Unidos, de hecho vamos a tener que utilizar este dato de la ley de Ockham para Estados Unidos. Entonces acá tenemos que el ejercicio básicamente nos dice que desde el año, en este periodo del 82 al 85, se logró reducir la inflación en 6,7 puntos porcentuales. Y tenemos que aquí el desempleo en este periodo fue de 9,5 puntos. En eso como que la diferencia entre el nivel de desempleo y el nivel de desempleo, o sea, y de la tasa natural de desempleo, si lo sumamos en todo el periodo fue de 9,5 puntos porcentuales, ¿ya? Entonces aquí tenemos que usar esta información diferencial. Porque en el fondo acá lo que tenemos que hacer es calcular la tasa de sacrificio en este periodo de desinflación. Entonces, aquí lo que tenemos sería, con este dato de la ley de Ockham, que tenemos en el capítulo 9, nos dice que cuando el desempleo aumenta en 1 punto porcentual, el producto cae 2 puntos, en 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá como tenemos que la inflación, o sea, perdón, el desempleo cíclico, UN en el periodo, que son
4 años. No, son 3 años. El periodo era de 9,5%, por lo tanto, tenemos que, por ley de Ockham, tenemos que, por cada punto porcentual que yo aumento el desempleo, eso se traduciría en una disminución de 2 puntos porcentuales del producto. Esto significa que yo, como en este periodo me aumentó en 9,5 puntos porcentuales, en todo este periodo se aumentó en 9,5 puntos porcentuales el desempleo, el desempleo cíclico. Por lo tanto, yo estaría sacrificando, o sea, no estoy sacrificando, aquí lo que pasó fue que mi Producto Interno Bruto disminuyó, entonces sería 2 puntos porcentuales de producto por cada punto porcentual de aumento del desempleo. El desempleo aumentó en 9,5, entonces por lo tanto sería 9,5 por 2, ¿cierto? Entonces tenemos que el PIB me disminuyó en todo este periodo 19 puntos, ¿cierto? 19 puntos porcentuales. Entonces ya tenemos esta información. Y ahora tenemos el dato de los puntos de desinflación total, que fueron 6,7, y tenemos que el PIB disminuyó en 19 puntos porcentuales, por lo tanto, la tasa de sacrificio, en este caso, sería, y como decimos acá, esto sería lo que se reduce el Producto Interno Bruto sobre lo que se redujo la inflación. Claro, entonces aquí tendríamos esto, 19 sobre 6,7. Es lo que redujo la inflación. Entonces, de esta manera vamos a descubrir cuánto Producto Interno Bruto yo tuve que sacrificar durante todo este periodo para poder disminuir cada uno de estos puntos de ¿cuánto? 2,83. Entonces, en este periodo, que fueron 3 años, yo para poder reducir cada uno de estos puntos de inflación, tuve que sacrificar 2,83 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto durante el periodo. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo de tasa de sacrificio. ¿Y el periodo son de esos 4 años? Claro, y el periodo son, sí, si consideramos el 82, son 4 años. Y tenemos las 2 diapositivas finales, que tenemos primero la hipótesis de la tasa natural, que, si se han dado cuenta, hasta ahora hemos trabajado todo el rato con el concepto de la tasa natural. La tasa natural de desempleo, la tasa natural del Producto Interno Bruto, que se tiene que ver con el tema de la tasa natural de desempleo. Entonces, nuestro análisis de los costos de la desinflación y de la fluctuación económica en los capítulos anteriores está basado en esta hipótesis de la tasa natural. Y tenemos que los cambios en la demanda agregada afectan la producción y el empleo solamente a corto plazo, porque a largo plazo la economía retorna a estos niveles de producción, empleo y desempleo descritos por el modelo clásico, ¿ya? Donde el modelo clásico lo que dice es que la producción, el empleo y el desempleo, que son variables reales, no pueden ser afectadas por variables nominales como la inflación o los precios. Y finalmente tenemos la hipótesis de la histéresis, que es la influencia duradera de la historia sobre variables como la tasa natural de paro. Y aquí tenemos que las perturbaciones negativas pueden aumentar el desempleo natural, por lo que la economía puede no recuperarse completamente. Y también las perturbaciones positivas también te lo afectan. Entonces, eso de hecho lo veíamos en esto para cerrar, porque esto sería la última diapositiva. Esto lo vimos en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Acá, miren, aquí tenemos en este paper de Restrepo, que es del Banco Central, son estimaciones de la tasa natural de desempleo para Chile. Aquí tenemos, esa es la tasa de desempleo natural de desempleo constante, pero hay otras que se van moviendo a lo largo de la, o sea, depende del modelo que se utilice, pero aquí vemos que la tasa natural de desempleo va disminuyendo, ¿ven? Entonces, eso, que este aumento te disminuya, va a depender de estas perturbaciones que hablan, que también pueden ser por, no sé, por una ley, por ejemplo, el salario mínimo, no sé, como ese tipo de cosas, así como cosas específicas
que perturban los mercados, ¿ya? O modificaciones de precio. ¿Ah? Bonos también. También. No sé, una ley muy, no sé, cosas así como bonos o estas de, esto como seguro de desempleo, cosas así, como que ese tipo de cosas te modifican la tasa natural de desempleo, puede aumentarlo o disminuirlo, ¿ya? Afecta más el mundo que sea más seguro. Claro, claro. Entonces, bueno, esa sería la última diapositiva, así que eso sería lo último. Recording stopped. Lo último que estaría para el certamen 3, que igual le da el capítulo 9, porque el capítulo 9 es introductorio a oferta y demanda agregada, entonces estaría el 10, el 11 y el 13. El 10 y el 11 hablan de demanda agregada y el 13 de oferta agregada. ¿Ya?